Ya, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Como ustedes bien, me imagino que leyeron, ya nos corresponde hoy día hacer la clase, digamos, la clase de número 2, digamos, el tema de la unidad 1. El tema es Introducción a la Computación. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Me están ayudando acá, tengo ayudantes especiales aquí en la casa, pero bueno. Ya, entonces, vamos a compartir acá la diapositiva que vamos a mostrar ahora. Voy a compartir el escritorio. Veamos dónde está, aquí está. Perfecto. Vamos a compartir. Y aquí está. Bueno, para contextualizar respecto de la clase que vimos la semana pasada, habíamos hablado respecto del computador, vimos las partes del computador, habíamos dicho que un computador en general se divide en dos partes fundamentales, que es el hardware y el software. Cuando hablamos de hardware, hablamos de todas las partes tangibles del computador, o aquello que uno ve, ¿cierto? Y está también la otra parte que es el software, que es la parte que uno no ve, ¿ya? Dentro del computador, digamos, de estas partes tangibles, ¿cierto? Del computador, todo lo que es hardware, hablamos de, ¿cierto? De memoria principal, ahí teníamos, ¿cierto? Lo tenemos que dividir en dos partes, ¿cierto? Está la memoria, digamos, lo que me entrega, obviamente, lo que se almacena dentro de los chips, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es la ROM, en este caso que hablamos, o memoria solamente de lectura, y también está la RAM, la memoria de acceso aleatorio, ¿cierto? También vimos las partes de los dispositivos periféricos, etcétera, ¿cierto? Y quedamos aquí, ¿ya? Quedamos acá, ya, ya. Bueno, tenemos acá entonces el sistema operativo, ¿cierto? El sistema operativo es el programa que permite poder manipular todos los componentes de un computador, ¿ya? Permite manejar todo el entorno de un equipo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del sistema operativo? Nosotros tenemos una serie de elementos electrónicos, ¿cierto? Que es el hardware, y el sistema operativo se encarga de poder administrar estos componentes, ¿cierto? Y darle un sentido, ¿ya? Entonces, el sistema operativo actúa de puente entre el usuario, ¿cierto? Y los dispositivos electrónicos, ya que obviamente que componen el hardware, ¿ya? Esa es la función del sistema operativo. Ahora, desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? Voy a colocar acá. Desde el punto de vista del usuario, ¿qué me permite un sistema operativo? ¿Cierto? Me permite poder ejecutar los programas que tengo instalados. Recordemos que el sistema operativo es el programa base de un computador. Todo computador tiene que tener un sistema operativo porque lo contrario, digamos, no sería más que un conjunto de fierros, ¿cierto? Lo que comúnmente usamos siempre ese término fierro, ¿cierto? Cuando hablamos de hardware, ¿ya? Pero si no tenemos sistema operativo, el computador no puede funcionar, ¿ya? Además, permite poder gestionar todas las secciones de entrada y salida de información. Nosotros sabemos que el computador, lo habíamos dicho en la clase pasada, que un computador es una máquina que procesa datos, ¿cierto? Recibe como input o como entrada, recibe datos, los procesa y me entrega una respuesta, ¿ya? Por tanto, esas son funciones fundamentales que se realizan a través del sistema operativo, ¿ya? Nosotros sabemos que tenemos muchos sistemas operativos, ¿cierto? Está Windows, está los sistemas operativos que se basan en Unix, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y además, otra cosa importante de los sistemas operativos es que permiten poder gestionar archivos, ¿ya? Antiguamente los computadores, cuando recién salieron, tenían, algunos no tenían ni siquiera disco duro, ¿cierto? Funcionaban en base a puros disquetes, ¿cierto? Donde se ingresaban un disquete primero, después se cargaba el sistema operativo, después se cargaba otro disquete con la información, ¿cierto? Eso era otro estilo, ¿ya? Eh, y no tenían un espacio para poder almacenar archivos. Hoy en día ya eso es distinto. Hoy en día sabemos que los computadores tienen una gran cantidad o gran capacidad de almacenamiento de información, ¿ya? Ya, bueno. Ahora, desde el punto de vista de la computadora, ¿qué se espera de un sistema operativo? Ya, lo que uno esperaría desde el punto de vista de la computadora, que el sistema operativo permita poder gestionar recursos.
un computador tiene recursos que son limitados, tiene recursos, ¿cierto?, que yo no tengo infinita memoria RAM, no tengo infinita memoria ROM, ¿cierto? Y por tanto el sistema operativo es el que se encarga de poder gestionar esto, ¿ya? Eso. Y bueno, y también, también el sistema operativo también permite o tiene también funciones de protección, ¿cierto? Permite poder proteger la información, cosa que la información no se corrompa, por ejemplo, frente a un corte de luz, por ejemplo. El sistema operativo tiene formas, ¿cierto? O tiene algunas funciones que permiten poder cuidar esta información. Ahora, sabemos que la información guardada dentro de un computador no es infalible, ¿cierto? Si pasa algún evento no deseado, esa información se podría perder. ¿Ya? Pero eso evidentemente no suele pasar, ¿ya? Ya, bueno, respecto de los sistemas operativos, ¿cierto? Se pueden dividir en dos grandes tipos, ¿cierto? Tenemos los sistemas operativos gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso estamos usando MS-DOS como un ejemplo, y también tenemos por otro lado el Windows, ¿ya? En el caso del MS-DOS, el MS-DOS es un sistema operativo en modo texto, ¿ya? Significa que las instrucciones que yo le voy a dar al sistema operativo son todo en modo escritura, ¿ya? Y él me responde evidentemente en modo también de escritura. Al mismo tiempo también el MS-DOS es un sistema operativo que se denomina monousuario. Significa que solamente un usuario va a poder conectarse al sistema operativo, no voy a poder tener más de dos personas conectadas al mismo tiempo, ¿cierto? Y al mismo tiempo también puedo hacer una sola tarea a la vez en el MS-DOS. Yo le doy una instrucción y el MS-DOS me responde. Cuando hablamos del MS-DOS, hablamos del sistema operativo, que uno, no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno entra a un computador aparece un C dos puntos, cierto slash, ese es el MS-DOS, ¿ya? Bueno, por otro lado tenemos el Windows, que es otro tipo de sistema operativo, ¿cierto? Bueno, ese es un ejemplo, no es el único, nosotros estamos acostumbrados a ocupar Windows, pero no es el único sistema operativo, ¿cierto? Ahora la gracia es que el Windows y los sistemas operativos parecidos al Windows, ¿cierto? Como el macOS, ¿cierto? Sistemas operativos basados en Linux o Unix, ¿cierto? Son sistemas operativos que son en modo gráfico, vale decir, yo las tareas las realizo, ¿cierto? Mirando gráficos, ¿cierto? Puedo tener múltiples usuarios conectados dentro del sistema operativo, ¿cierto? Y al mismo tiempo puedo hacer más de una tarea o más de un proceso al mismo tiempo. Esa es una de las gracias que tiene, digamos, el sistema operativo de este tipo, ¿ya? Bueno, eso en cuanto al sistema operativo, y lo dividimos respecto del resto del software, porque si bien el sistema operativo es un software también, como tal, ¿cierto? Igual que todos los demás, ¿cierto? Tenemos que hacer la diferencia respecto del resto de los programas, ¿ya? Ahora, respecto del software como tal, son programas lógicos, ¿cierto? Que permiten poder ocupar los recursos de una computadora, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos que definir varias categorías ya de software. Primero tenemos el software de sistema, ¿cierto? Que es el software que permite poder conectar los dispositivos, digamos, de hardware, tarjeta madre, ¿cierto? Tarjeta de video, tarjeta de sonido, etcétera, con el sistema operativo. Los sistemas operativos generalmente bien tienen incorporados estos famosos software. Si ustedes quieren buscar una relación para entender bien a qué se refiere esto, tienen que usar como ejemplo, por ejemplo, los drivers. Me imagino que aquellos que han formateado computadores o instalado computadores saben a lo que me refiero, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando ustedes quieren instalar una tarjeta de video, ¿cierto? En un computador, ¿cierto? Esa tarjeta de video puede que, bueno, ahora es más fácil, ¿cierto? Que los sistemas operativos la reconozcan, además que ahora se conectan a Internet y Internet sacan los drivers, ¿cierto? Antiguamente, en mi tiempo, ¿cierto? Había que conseguirse unos CD que venían juntos, o sea, venían incluidos los drivers junto con el dispositivo, entonces uno instalaba el dispositivo y le instalaba los drivers, ¿cierto? Y al final el driver es como un archivito, un programa, ¿cierto? Que permite al sistema operativo poder reconocer el dispositivo y poder usar todas sus características, ¿ya? Eso es un software de sistema, ¿ya? Bueno,
Ahora, cuando hablamos de software de programación, ¿cierto? Hablamos de todo aquel software que permite poder desarrollar actividades, ¿cierto? A un usuario, ¿cierto? Hay diferentes, por ejemplo, hay diferentes lenguajes de programación. Nosotros en este curso vamos a ver el lenguaje C. Ahora, hay bastantes más, ¿ya? Y por último también está el software de aplicación, ¿ya? El software de aplicación son todos aquellos software que permiten poder desarrollar tareas específicas dependiendo de aquello que yo quiera realizar, ¿ya? Esa es como la definición más clásica del software, ya cuando hablamos de programas de computadores, estamos hablando más bien de esto. Esta hay una pregunta. Ah, don Carlos Reyes. ¿Cómo está, don Carlos? Mucho gusto. Don Carlos, en este curso vamos a ver lenguaje C. El C++ es parecido, ¿cierto? Tiene una sintaxis que pudiésemos decir que es parecida al lenguaje C, sin embargo, C++ tiene otras características que C no tiene, por ejemplo, como la orientación a objetos. Ya ahí C++ y tiene también otros tipos de funciones, ¿cierto? Que no vienen con el lenguaje C, ¿cierto? Pero este semestre, en este ramo en particular, nosotros vamos a revisar, vamos a analizar el lenguaje C. Ahora, nosotros aparte del lenguaje C, obviamente existen mucho más lenguajes, ¿cierto? El mismo C++, como usted dice, también tenemos Java, ¿cierto? Está Python, está Pascal, para los más antiguos, ¿cierto? Y para los poco más antiguos incluso está COBOL, ¿cierto? Hay mucho más, ¿cierto? Pero son ejemplos de programa. Eso, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que está el chat, que ustedes también pueden hablar e interactuar también, ¿cierto? Yo le había mencionado la vez pasada de que la idea de esto no es hacer un monólogo, de hecho no es mi idea, no es mi idea tenerlo 1 hora 10 escuchándome, sino que la idea de esta instancia es poder también interactuar y que ustedes vayan haciendo consultas, ¿ya? O vayan haciendo su aporte, ¿cierto? Si quieren, bueno, hay también una posibilidad dentro de esta plataforma de levantar la mano. Ustedes acá se meten ahí en las opciones, ¿cierto? Ponen levantar la mano y pueden hacer una pregunta. ¿Hay otra pregunta por acá? ¿Por qué comenzamos con lenguaje C y no con otro? Bueno, esa pregunta yo creo personalmente es difícil de responder porque en otras carreras, ¿cierto? En otras universidades, usan otros lenguajes de programación en los cursos básicos de programación. Usan, por ejemplo, en algunos lados usan Python, en otros lados pueden usar Java. Bueno, ahora ya no es muy... me acuerdo que un tiempo en algunas universidades se usó Java. Antiguamente, por lo menos en otras universidades usaban Pascal, creo también incluso. Entonces, ahora, ¿por qué usar C? En realidad, la pregunta es, ¿por qué usar un lenguaje de programación? En teoría, para poder programar, ¿cierto? Yo no necesito como tal un lenguaje de programación. Lo que nosotros aquí buscamos en este ramo, a lo que voy, es que nosotros lo que buscamos acá es enseñar la teoría algorítmica. Es cómo resolver un problema, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a partir enseñando un programa que se llama PSINT, ¿ya? Que es un programa que permite poder hacer algoritmos. Una vez que sepamos hacer eso, después vamos a ver diagramas de flujo. Una vez que sepamos eso, vemos el lenguaje C, ¿ya? Ahora, puede ser C, podría ser Python, podría ser Java, ¿cierto? Pero usted se va a dar cuenta al final del semestre que sabiendo programar en C, usted no le va a costar poder programar en otros lenguajes distintos, por ejemplo, como Java, ¿cierto? O incluso, ¿cierto? Pascal, si es que aunque ya no se usa ya, o no sé si alguien lo usará todavía, ¿cierto? Pero el traspasar, hacer el cambio de un lenguaje a otro lenguaje, ¿cierto? Eso no es tan complejo. Eso, espero haber resuelto su pregunta, don Juan. Don Juan. Perfecto. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar. ¿No? Ya. Continuamos entonces. Perdón. Don Nicolás me está preguntando. ¿Qué utilidad tiene el lenguaje en C? Mira, en realidad no hablemos tanto de utilidades, sino que cada lenguaje tiene características distintas y está pensado para cosas distintas. Por ejemplo, si ustedes hablan de PHP, por ejemplo, como lenguaje, PHP está más pensado para el desarrollo web, ¿ya? Ahora, obviamente, hoy en día ya el desarrollo se ha masificado, hoy día también hablamos de desarrollo para plataformas móviles, ¿cierto? Entonces, si hablamos de utilidades C,
no sabría decir por qué elegir C en desmedro de otro lenguaje de programación, ¿ya? Pero me imagino que por la sintaxis puede ser, que es más sencilla de poder entender a diferencia de otros lenguajes. Ahora, si hablamos de simplicidad, quizás sería más fácil poder ocupar Python, ¿cierto? Porque Python la sintaxis sí que es fácil de entender y no tiene tanta cosa rara, o tanta inclusión de librerías como pudiera tener. Bueno, también se pueden incluir librerías, evidentemente, pero no tiene tanta cosa, ¿cierto?, como el lenguaje C. Eso, pero más que utilidad, es como el camino que se elige para enseñar programación. Eso. De nada, mi estimado Nicolás. De nada, pues. Bueno, respecto de los paquetes de software, ¿cierto? Habíamos hablado del software de aplicación, ¿cierto? Ahora hablamos de los paquetes de software. Los paquetes de software son conjuntos o programas, ¿cierto?, que son de un mismo fabricante y que generalmente se leen entre ellos o interactúan entre ellos a fin de llegar a funciones que se pueden lograr en un conjunto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja de los paquetes de software? Que su precio es menor que andar comprando un software por separado de cada uno de los tipos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la desventaja de los paquetes de software? Que como son software hechos, digamos, de forma genérica, que para todas las personas es igual, es difícil entonces poder resolver requerimientos que son específicos. Por ejemplo, si yo quiero un programa que cuando yo lo abra me diga buenos días y cuando yo lo cierre me diga buenas noches, ¿cierto? Obviamente tendré que tener un programa específico desarrollado para mis necesidades, ¿cierto? Y eso yo no lo voy a encontrar en un paquete de software, ¿ya? Por tanto, la satisfacción del usuario, en cierto modo, va a ser menor, ¿ya? Bueno, en cuanto a paquetes de software, ¿cierto? Tenemos también, se pueden dividir en grandes categorías, en dos grandes categorías. Hay unos que se denominan de uso genérico para la administración. Cuando hablamos de administración, hablamos de administración, digamos, de documentos, de información, etcétera, ¿ya? Y también hay otro software que es para desarrollo de tareas específicas. El primer vínculo, bueno, aquí veis que está tapando la cosita, vamos a mover para acá para que no tape, ahí, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver algo. El primer ejemplo, ¿cierto? El famoso Microsoft Office, ¿cierto? Que es un paquete de software donde ustedes saben que está el Word, el Excel, el Outlook, el PowerPoint, el Access. El Microsoft Visio creo que no pertenece a la suite Office, parece como un programa aparte, ¿cierto? El Publisher creo que es parte de la suite, creo, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y dentro de la suite, esta es la suite Adobe, ¿cierto? Está el Photoshop, ¿cierto? ¿Cuál de estos de estos iconos cuáles me acuerdo? El Dreamweaver, ¿cierto? El Flash, el Premiere Pro, ¿cierto? Etcétera. O sea, hay una serie, bueno, esos son programas que ayudan, por ejemplo, a la edición de imágenes, creación de video, edición de audio, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Eso es la suite Adobe, que bueno, en algunos programas antes se llamaba Macromedia, pero ahora son todos de Adobe. ¿Ya? Bueno, dentro también del software encontramos también lo que se llama los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación es software que permite desarrollar software, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de los lenguajes de programación? El computador, ¿cierto? No me va a entender, ¿cierto? El lenguaje, mi idioma, no lo va a entender. Yo le puedo decir, hola computador, y el computador no va a saber cómo reaccionar, porque el computador, ¿cierto?, responde en base a otro código, a otra forma de expresión. Entonces, lo que hace el lenguaje de programación es poder convertir un idioma, ¿cierto?, o una forma de escritura que está en un alto nivel, ¿cierto?, y convertirla en una sentencia de bajo nivel que es entendible por el computador, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de que un software, o un lenguaje de programación, perdón, permite poder traducir una sentencia o un conjunto de sentencias que está escrita en un alto nivel y la escribe, digamos, en un nivel más, digamos, más entendible por la máquina, ¿ya? O lo que se llama también el código binario. Lenguajes de programación hay muchos. Bueno, habíamos mencionado C, C++, Java, Pascal, ¿cierto? Está Fortran, está COBOL, ¿cierto? Son muy, muy antiguos. Está BASIC también, que en algún momento fue la cumbia y hoy en día ya no lo es tanto, ¿cierto? Pero hay una variedad. O sea, lenguaje de programación hay muchos y para todos los gustos. Si usted me pregunta cuál es el mejor,
yo le diría depende, porque depende evidentemente del programador y también depende del contexto también en el cual nosotros vamos a trabajar. Si queremos desarrollar un entorno web, hay lenguajes de programación que se adhieren mejor a ese tipo de entorno. Si quiero un programa de escritorio, hay lenguajes de programación que son específicos o que trabajan mejor en ese ambiente, ¿ya? Pero no hay como un ranking, decir, este es el lenguaje de programación. Ahora, si hablamos de ranking, si nos ponemos súper estrictos, pudiésemos revisar ranking de cuál es el lenguaje de programación más usado en el mundo, ¿cierto? Y ahí, bueno, no tengo estadística actualizada respecto de ello. Pero bueno, si alguien las puede compartir por chat o después por otro canal, encantado. Ya, entonces, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Vamos a esperar un minuto a ver si... ¿No? ¿Don Jaime? ¿No? ¿Don Javier tampoco? ¿Don Nicolás? Tampoco. Muchas gracias por su feedback, estimados chiquillos. Muchas gracias. Veo que están ahí al pendiente, están conectados. Ah, gracias por estar conectados. ¿Eh? Tenemos una buena asistencia hoy, 45 personas, la estamos rompiendo hoy. Vamos a transmitir en vivo. Pero bueno. Ah, muchas gracias, don Iván, muchas gracias. Bueno, respecto a los lenguajes de programación, tenemos que dividirlo en tres tipos, ¿ya? Están los lenguajes de máquina, están los lenguajes de bajo nivel o ensamblador, y están los lenguajes de alto nivel. Ah, sí, entonces paralelo, uy, perdón. Pero bueno, yo no hay ningún problema, yo lo acepto nomás aquí, no hay ningún problema, yo feliz. Bueno, el lenguaje de máquina, ¿cierto? Es el lenguaje a más bajo nivel que existe. Si nos ponemos súper estrictos en la definición del lenguaje de máquina, podemos decir que son lenguajes casi al nivel de ceros y unos. Habíamos dicho en la clase pasada, ¿cierto? Que la unidad elemental en la cual se expresan los datos en un computador es el bit, ¿cierto? Y un bit es, ¿cierto? Un 0 o un 1, un encendido o un apagado, ¿cierto? Y además, para expresar eso en términos de letras que sean entendibles por el ser humano, nosotros tomamos 8 bits, ¿cierto? Y los creamos en un byte, que es otra forma también de expresar también un texto, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Pero bueno, los lenguajes de máquina entonces son lenguajes que son entendibles solamente por el computador. Si yo veo un lenguaje de máquina, yo no lo voy a entender, ya porque está en código binario, a no ser que yo sea capaz de interpretar el código binario, si estilo Matrix, ¿cierto? Sea capaz de interpretar el código binario de una forma, digamos, que sea entendible por mí, ¿ya? Los lenguajes de bajo nivel, estamos hablando de una escala un poco, un nivel superior, ¿cierto? El lenguaje de bajo nivel como subir un peldaño más, ¿cierto? Pero sigue siendo un lenguaje difícil de entender. El lenguaje de bajo nivel, o se le conoce también en algunos casos como el lenguaje ensamblador, o el famoso assembler, por ejemplo. La gracia del lenguaje de bajo nivel es que trabaja en base a lo que se denominan los mnemotécnicos. Un mnemotécnico es una expresión, por ejemplo, donde yo digo, suma tal cosa con tal cosa, ¿cierto? Y va a ser una acción que yo le pida, ¿ya? Ahora, si bien es un poco más entendible por el ser humano, sigue siendo un lenguaje difícil de usar. De hecho, programar el lenguaje de bajo nivel es súper complejo. Se los digo, o sea, por experiencia. No sé si de como para poder hacer un programa en Assembler, me imagino que sí, no sé qué contexto puede ser, pero existe. O sea, se puede, pero más difícil. Y bueno, ahí me explica respecto a cómo poder trabajar con un lenguaje ensamblador. Tengo un programa fuente, ¿cierto? El programa fuente es como el código, digamos. Ah, perdón. Alguien levantó la mano. Ah, habían hecho una pregunta, don Marco Vilche. La programación está orientada solo a ordenadores. ¿Qué pasa con la programación en nivel industrial? Lenguajes como LIDAR, ¿a eso se refiere? ¿LIDAR? Es que el ladder, no sé cómo se pronuncia, sí conozco, pero el líder no se escribe así. No, líder es otra cosa. Quizás estamos hablando de conceptos distintos. Ya, pero bueno. Mira, la programación en PLC, para que te hagas una idea, si yo quiero programar un dispositivo en PLC, digamos que es un dispositivo electrónico,
¿cierto? Tengo que igual programar ese elemento, ¿cierto? Programarlo en algún tipo de lenguaje X, que puede ser un lenguaje, uno de los conocidos o uno no tanto. Pasa también lo mismo con el Arduino, por ejemplo. Arduino son un conjunto de componentes electrónicos, ¿cierto? Pero para que esos componentes funcionen, yo tengo que poner un código de programación por debajo, ¿cierto? Y eso, evidentemente, me lo entrega algún lenguaje de programación común. Ahora, ¿en qué lenguaje? Ahí desconozco, porque yo lamentablemente es un mundo que yo no, lamentablemente no manejo. Yo ahí no sabría decirte qué lenguaje específico. Este funciona con contactos abiertos y cerrados. Claro, o sea, es difícil poder programar las cosas en base a puros 0 y 1, ¿cierto? Programar todo en binario. Sería muy difícil, ¿cierto? Es muy complejo. Ahora, lo que uno hace, ¿cierto? Cuando uno hace un programa, uno escribe un código fuente que está escrito en un lenguaje X, ¿cierto? El programa o compilador procesa ese código y me lo transforma en un programa objeto, ¿ya? Que está traducido, ¿cierto? Eso en general, ¿ya? Pero todo componente electrónico, ¿cierto? Se puede programar a través de un lenguaje de programación común o alguno, ¿cierto?, que determine el fabricante. Pero como te decía, un buen ejemplo para que quienes se quieran meter, y ya que ustedes son alumnos de electrónica y de eléctrica, en su mayoría, revisen Arduino. Yo creo que es un mundo que les puede interesar bastante, ahora aprovechando la cuarentena, ¿cierto? Y que bueno que estemos en la casa también, de hecho estoy en mi casa ahora. Eh, Qué bueno también que aprovechen y échenle un vistazo también a Arduino. Yo creo que les puede interesar bastante. No sé si respondí su pregunta, don Bastián. Mm, Don Marcos, sí. Muchas gracias, don Marcos, por su feedback. Muchas gracias, don Bastián. Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, ahí hemos quedado entonces con los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel se llaman así, ¿cierto? Porque están pensados en, digamos, en un nivel superior. Se refiere a poder programar o desarrollar rutinas, ¿cierto? En un lenguaje que sea entendible por los seres humanos, ¿ya? Yo no puedo programar en puros ceros y unos, ¿cierto? Es difícil. También es difícil poder programar en Assembler, en un lenguaje de bajo nivel, ¿ya? Entonces lo que yo hago es usar un lenguaje de alto nivel, que permite poder desarrollar rutinas que sean entendibles por los seres humanos, ¿cierto? Por el ojo humano, ¿cierto? Y yo lo voy a tomar ese programa, lo voy a pasar por un compilador o por un intérprete, y ese intérprete o el compilador, dependiendo del lenguaje de programación, me lo va a transformar en un resultado. Y ese resultado es el que la computadora va a leer o va a reconocer. ¿Ya? Ya. Tenemos los lenguajes de programación, está, bueno, ya hemos dicho los lenguajes de programación más conocidos, ¿cierto? Y dentro de los traductores del lenguaje, ¿cierto? Tenemos dos grandes categorías. Están por un lado los intérpretes y están por el otro lado los compiladores. ¿Cuál es la diferencia entre un intérprete y un compilador? El intérprete lo que hace es tomar un código, leerlo línea por línea, ¿cierto? Y en virtud de lo que dice la línea, hacer una determinada acción. Por eso se llaman intérpretes. Va leyendo el código y va haciendo, va ejecutando acciones a medida que se van leyendo ciertas cosas. Ejemplos de lenguaje interpretado, está Python, ¿cierto? Como lenguaje interpretado, PHP es un lenguaje interpretado, etc. ¿Ya? Eso tenéis como dos grandes ejemplos, y hay otros más. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un lenguaje que es compilado? Un lenguaje compilado, la diferencia es que yo tengo un código fuente, pasa por el compilador, que es como una juguera interna, ¿cierto? Y me genera un programa fuente, un programa, ¿cierto?, que el computador va a poder leer. Eso es un lenguaje compilado. Ejemplos de lenguaje compilado, bueno, está el caso del mismo C, el C++, etcétera. ¿Ya? Que yo tengo que compilar el programa, esa compilación me puede arrojar errores, si es que arroja errores, yo los tengo que subsanar y tengo que volver a compilar. Y una vez que compila sin errores, yo lo puedo ejecutar. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el intérprete y el compilador. El intérprete, sí, por llamarlo de alguna forma, sí, es más rápido. Es más rápido el intérprete. Ahora, la diferencia es, claro, que ahora, si son muchas líneas de ejecución o si son instrucciones que es complejo poder entender, el intérprete también se va a quedar mareado entre medio, ¿ah? Ojo,
Ojo, también no sé si sea el término correcto decir si uno es más rápido que el otro. Ahí no sé si sea el término correcto, ¿cierto? Pero la gracia del lenguaje interpretado es que yo lo voy a ir leyendo línea por línea, estructura por estructura, ¿ya? Esa es como la gracia, digamos. Ujú. Bueno, en ese monito de acá, ¿cierto? Ahí se muestra el programa, cómo funciona un programa fuente, perdón, un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado, perdón. ¿Ya? Es casi lo mismo, solamente que en el lenguaje interpretado la traducción es línea a línea y la ejecución también, ¿cierto? Y el lenguaje compilado, obviamente, yo voy a tomar todo, lo voy a crear digamos, un objeto que va a ser, ojo, independiente. En el lenguaje compilado, este programa objeto es un elemento independiente del programa fuente, ¿ya? En cambio, en el lenguaje interpretado, yo dependo del programa fuente para poder funcionar y poder interpretarlo, ¿ya? Esa también digamos, la otra diferencia. Ya. Lo que habíamos dicho también, habíamos también hablado recién respecto de los errores. Ahora, es normal que cuando yo desarrollo un programa, ya sea interpretado o compilado, ese proceso me genere errores, ¿ya? Ahora, si en un programa hay errores, ¿cierto? Yo tengo que subsanarlos, tengo que arreglarlos. Y generalmente los compiladores a mí me indican, ¿cierto? O me señalan dónde están los errores. Generalmente, a veces no es tan transparente, pero generalmente pasa, ¿ya? Entonces, bueno, y también están los errores, están las advertencias. Ya si un programa me genera advertencias, esas advertencias es como te aviso que si lo ejecutas puede fallar, pero lo puedo ejecutar igual, ¿cierto? En cambio, un error, ¿cierto? Un error me va a impedir la compilación o la interpretación. En el caso de PHP, por ejemplo, que es un lenguaje interpretado, que es un lenguaje orientado al mundo web, ¿cierto? En PHP, por ejemplo, yo voy interpretando línea por línea. Y si en algún punto una línea falla, de ahí para abajo no se va a interpretar más. Esa es la diferencia, ¿ya? En cambio, el compilador, el lenguaje compilado, si yo en una línea tengo un error, no me va a dejar compilar y el programa objeto no se va a generar. Ahí también está la otra diferencia también entre ambos lenguajes, ¿ya? Bueno, ese monito de acá muestra el cómo pasar de un programa fuente a un programa ejecutable, ¿cierto? Pasando por distintos pasos. En este caso tenemos el programa fuente, ¿cierto? Que pasa, que es leído por un compilador. El compilador, ¿cierto? Me genera un programa objeto, que es un ejecutable, ¿cierto? ¿Cierto? Un programa, ¿cierto? Bueno, un objeto, ¿cierto? Después lo tengo que montar, ¿cierto? O tomar ese programa, ¿cierto? Y cargarlo en memoria, y con eso tengo un lenguaje, un programa ya ejecutable o finalizado, ¿ya? Eso. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Duda? ¿Todo quedó clarito? ¿Sí? Perfecto. Ya no hay preguntas, entonces, bueno, y el último tema de esta clase, ¿cierto? Y de esta unidad, ya la siguiente clase vamos a hacer, bueno, si alcanzamos a hacer ejercicio ahora, genial, lo hacemos, pero lo último que nos toca ver es el concepto de algoritmos. Ya, y un algoritmo es un medio por el cual yo puedo resolver un problema, ¿ya? En casi todos los problemas, casi todos, no voy a decir todos, ¿cierto? Casi todos los problemas pueden ser resueltos a través de un algoritmo, ¿cierto? Y si busco una definición simple del término algoritmo, un algoritmo es una serie de pasos para poder resolver un problema, ¿cierto? Pasos. Ahora, para que un algoritmo sea tal, tiene que ser ordenado, ¿cierto? Tiene que ser finito, tiene que ser preciso, etcétera, que vamos a ver más adelante. Entonces, para poder resolver un problema en general, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer primero? No puedo llegar y ponerme a resolver el problema, ¿cierto? Tratar de buscar la solución al tiro, ¿cierto? Tengo que primero pensar cómo llegar a esa solución, y una vez que la he diseñado, ¿cierto? Tengo que crear, ¿cierto? O definir los pasos para resolver un problema, ponerlo en práctica y ver si funciona. Y si no funciona, bueno, vuelvo a arreglar, ¿cierto? Y así es como un ciclo, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Pero en este caso, si lo hablamos desde el punto de vista del algoritmo, ¿cierto? Tenemos un problema,
vamos a hacer un algoritmo que resuelve este problema, y después de eso, una vez que tenemos un algoritmo, vamos a tener un programa de computadora. Nosotros, en estos primeros pasos, en estas primeras etapas del curso, vamos a ir pasando, ¿cierto?, desde un problema, vamos a pensar un algoritmo y vamos a hacer un programa. Ahora, con los años, y esto es algo que se da, no se sale de un día para otro, ¿cierto? No es que haya una varita mágica y les permita poder entender todos estos conceptos, pero con los años, ustedes van a pasar directamente de acá a acá, ¿cierto? Que cuando ustedes sean unos programadores eximios, ¿cierto? Van a pasar directamente de este punto a este punto, no van a requerir tener que estar pensando en el algoritmo, porque ya va a ser casi transparente. Pero si nos ponemos súper estrictos, nosotros deberíamos tener un problema, eso lo expresamos en base a un algoritmo, ¿cierto? Y después lo escribimos como un programa de computadora. Eso. Ya, bueno, y una vez que, bueno, para poder escribir un programa en una computadora, ¿cierto? Tengo distintos lenguajes, como ya hemos dicho, ¿cierto? Independiente ahora del lenguaje, yo tengo que ser capaz de poder validar lo que estoy haciendo, poder someterlo a prueba, ¿cierto? Y encontrar potenciales puntos de mejora, ¿ya? Ahora, un algoritmo tiene que tener tres características que son fundamentales, ¿cierto? Primero, tiene que ser preciso. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que un algoritmo sea preciso? Se refiere a que el paso tiene que tener un orden específico. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero hacer un algoritmo para comprar pan en un negocio, ¿cierto? El primer paso sería salir de la casa, ¿cierto? O tomar la bolsita antes de salir de la casa, ¿cierto? Y después ir a comprar el pan. Yo no puedo ir a comprar el pan antes de salir de la casa, ¿cierto? Eso sería como extraño, sería como medio ilógico, medio dicotómico, ¿cierto? Entonces, un algoritmo tiene que ser preciso, tiene que tener un orden establecido, ¿cierto? En ciertos problemas yo puedo ir digamos, moviendo el orden de algunos pasos, dependiendo del contexto, ¿cierto? Pero en general eso no se puede, ¿ya? Además, el algoritmo es definido. Significa que un algoritmo, si yo le entrego a un algoritmo un dato A, el resultado va a ser B. Si le entrego nuevamente a ese algoritmo el mismo dato A, siempre me tiene que entregar B. ¿Esto qué significa? Si veo que un algoritmo no piensa por sí mismo, un algoritmo no va a decidir qué va a hacer, el algoritmo hace, ejecuta, ¿ya? El algoritmo, él no va a tener, a no ser que sea un algoritmo de inteligencia artificial, ¿cierto? Que vaya aprendiendo con el tiempo, como estas cosas que uno está viendo, ¿cierto? Hoy en la tele, ¿cierto? Pero en general los algoritmos, eh, si reciben siempre la misma información, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿cierto? Ahí no, la computadora, algunos dicen que la computadora es una máquina tonta, ya porque la computadora en sí no decide, no toma decisiones, simplemente hace lo que uno le dice que tiene que hacer, ¿cierto? Y el algoritmo, cuando es definido, hace alusión a eso mismo. Y por último, todo algoritmo es finito, significa que en algún punto el algoritmo va a terminar, ya no existen los algoritmos infinitos. En algún punto, todo algoritmo va a tener una cantidad de instrucciones específicas. En algún punto, esas instrucciones tienen que terminar. ¿Ya? Eso. A ver. Hace 10 años la caja tonta era la tele. Bueno, sí, en realidad. Y bueno, hoy en día, no sé si lo sigue siendo hoy en día, respecto de las críticas a la televisión, ahí está, pero bueno. Hoy en día hay mucha más posibilidades, ¿ya? Ya no estamos obligados a ver ciertas cosas, podemos elegir, ¿cierto? Pero sí, efectivamente, hace 10 años era otro el concepto. Ya, a ver, veamos. Algunos problemitas. Vamos a poner esto acá arriba. Perfecto. Bueno, aquí vamos a ver más para ya, no importa. Dice, ejemplo 1. Un cliente, dice, un cliente ejecuta un pedido en una fábrica, dice. La fábrica examina en su banco de datos la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. En caso contrario, rechazará el pedido. Entonces, nosotros tenemos acá un ejemplo de un problema en el cual
¿cierto? El cliente hace o ejecuta un pedido, ¿cierto? Si el cliente es solvente, se ejecuta, ¿cierto? Una acción. Si no lo es, entonces se hace otra acción distinta. ¿Ya? Ahí tenemos, en ese caso, un algoritmo con un condicional, ¿ya? Vale decir, sigo un camino o sigo el otro, pero en ningún caso ambos, ¿ya? Si yo tengo que redactar el algoritmo que soluciona este problema, como ustedes pueden ver, bueno, todo algoritmo parte con la palabra inicio, ¿cierto? Y termina con la palabra fin. O inicio algoritmo y fin algoritmo, ya dependiendo obviamente cómo usted lo exprese, pero siempre parte con un inicio y un fin. Entonces, en este caso, el algoritmo, el primer paso sería leer el pedido, después examinamos la ficha del cliente y preguntamos, si el cliente es solvente, entonces acepto el pedido. En caso contrario, se rechaza. ¿Cierto? ¿A qué se refiere con solvente? Se refiere a que el cliente tenga los fondos necesarios para poder digamos, hacer un pedido. A eso se refiere. Ah, ya, entiendo. Sí, eso. ¿Alguna otra pregunta respecto del problema? Bueno, y eso sería en sí eso sería como una, eh, digamos, un algoritmo para poder resolver el problema anterior. Entonces, lo que queremos demostrar primero son varias cosas. Primero, que un algoritmo, como ustedes ven, es finito, ¿ya? O sea, tiene una cantidad determinada de pasos. Además, es preciso, ¿cierto? ¿Cierto? Y es, al mismo tiempo, también es definido. O sea, este algoritmo cumple todas las características que hayamos analizado, ¿cierto? Anteriormente, ¿ya? Otro punto más, también importante, ojo, si usted en su mente lo resolvió de otra manera, con más o menos pasos, no significa que su algoritmo esté malo, ¿ya? Significa que usted simplemente el algoritmo lo hizo de otra manera. Entonces significa que el problema usted lo resolvió de otra forma distinta, ¿ya? Ahora, por tanto, la moraleja es que un algoritmo, ¿cierto? O un problema puede ser resuelto de varias formas distintas. Entre dos puntos, ¿cierto? Yo tengo distintos caminos que llegan a dos puntos, ¿cierto? Puedo ir por acá, puedo ir por el otro lado, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Ahora, para que el algoritmo esté correcto, entonces tiene que cumplir con las tres normas que dijimos antes. Que haga lo que tiene que hacer, que sea finito, ¿cierto? Y que sea preciso, ¿ya? Eso. Ya. Veamos. Dice, segundo ejemplo, dice, un alumno solicita ser el ayudante de un ramo. El profesor examina en la base de datos de la escuela el historial del alumno. Si el alumno está capacitado, el profesor lo acepta como ayudante. En caso contrario, la solicitud es rechazada. ¿Cierto? Acá tenemos un caso similar al del ejemplo anterior. Tenemos un condicional donde seguimos un camino o seguimos el otro. ¿Ya? Entonces acá me dice que el alumno pide ser ayudante de un ramo, el profesor examina su historial y si está capacitado, ¿cierto? El profesor lo acepta, del caso contrario, no lo acepta. Estos serían los pasos, ¿cierto? Para poder escribir un algoritmo. Ahora, otra cosa también importante, antes que se me olvide, para escribir un algoritmo hay muchas maneras, muchas formas, ¿ya? Eh, eh, la que estamos viendo ahora, esto sería un algoritmo creado más en pseudocódigo, bueno, es como entre un pseudocódigo medio literal, medio narrativo, ¿cierto? Pero hay otras formas también de definir un algoritmo, puede ser también diagrama de flujo, puede ser un diagrama de Nash-Schneiderman, existen muchas maneras de poder representar un algoritmo, incluso también con bloques, ya a través de la herramienta que les mencionaba en la clase pasada, esa herramienta Trinket les permite poder escribir un algoritmo en modo de cajitas, ¿cierto? Y flechas, que es bastante más atractivo, ¿cierto? Al ojo humano, ¿cierto? Y también más fácil de poder entender, ¿ya? Eso. Bueno, entonces, volviendo al problema original, aquí
parto con el inicio, ¿cierto? Siempre todo algoritmo parte con un inicio, leo la solicitud del alumno y leo el historial del alumno. Si el alumno está capacitado, el profesor acepta la solicitud. En caso contrario, la solicitud es rechazada. Ya, por ejemplo, si quiero calcular el promedio de 3 notas, ¿cierto? Inicio, leo nota 1, leo nota 2, leo nota 3, ¿cierto? Una vez que leo las 3 notas, asigno la suma de las 3 notas a una variable llamada suma de notas. Esa variable suma de notas, ¿cierto? La divido por 3 y lo asigno a otra variable llamada promedio. ¿Ya? Me pregunta Don COVID-19, Don COVID-19, o la señorita COVID-19, no sé, puede ser, da lo mismo. Me pregunta si será válido hacer un caso de uso. Bueno, el caso de uso es parte de lo que se llama el UML. El UML es el lenguaje unificado de modelamiento. La gracia del UML es que permite poder representar sistemas, en base a, digamos, diagramas, en base a flechas, actores, etc. ¿Ya? Para efectos de representar un algoritmo o una serie de pasos, yo diría que el caso de, bueno, sí, el caso de uso narrativo, sí, efectivamente. Sí, el caso de uso, pudiésemos pensar que un caso de uso también permite poder representar un algoritmo, pero su función no va orientada a eso, su función va a otra cosa. Un caso de uso, por ejemplo, estoy definiendo un software, por ejemplo. Los casos de uso van a poder permitir saber cuáles son las partes de ese software, cuáles son las funcionalidades y definidas paso por paso. Por ejemplo, crear cliente. Tengo que entrar a la sección cliente. Después tengo que ingresar el nombre, el root, el teléfono. Tengo que darle a aceptar. O sea, toda una serie de pasos. Y el caso de uso, desde lo narrativo, ¿cierto? También me permite poder digamos, describir un problema. Dicho eso, digamos, y respondiendo a la pregunta de COVID-19, efectivamente sí. O sea, se puede usar un caso de uso para poder representar una realidad, pero no es el objetivo en sí del caso de uso. Eso. Bueno, eso sería el ejemplo para calcular 3 notas. Si lo queremos, de nada, pues, mi estimado o estimada COVID-19. Ahora, respecto del pseudocódigo, de esa pregunta anterior, bueno, nosotros vamos a trabajar con este programa que le habíamos denominado PSINT. El PSINT tiene una estructura específica para poder trabajar, ¿cierto? En base a lo que se denomina el pseudocódigo. El pseudocódigo es como es un punto intermedio entre un lenguaje de programación. Don Javier, ¿no escucha? ¿Se habrá desactivado el micrófono? A ver. No, sí se escucha, profe. ¿Se escucha bien? Se escucha de pana. Sí, se escucha bien. Sí, Sí, se escucha bien. Ya, pucha, qué lástima, don Javier, que no sé. Pero bueno, puede ver la tiene clase. desactivado el audio. Eso, llega a activar el audio. Sí, se escucha súper bien. Sí, no, pero bueno. Bueno, si tiene dudas, por último, después las podemos resolver más adelante. Yo, ningún problema, por mi parte. Ya. Entonces, esto sería una forma en pseudocódigo de resolver el problema anterior. Aquí me están diciendo o me están preguntando por un algoritmo para saber si un número es primo o no. Aquí nos estamos poniendo un poquito más imaginativo, ¿ya? Esto está un poquito más difícil, ¿ya? Bueno, pensemos, si yo quiero hacer un algoritmo para poder saber si un número es primo o no, tenemos que usar la lógica desde lo que nosotros haríamos normalmente. Si yo quiero saber si un número es primo, ¿qué haría? Bueno, ahora, vamos un poquito más atrás. Nosotros sabemos que todo número es primo siempre y cuando sea divisible solamente por uno y por sí mismo, ¿cierto? Si puede ser divisible por otro número, entonces ya no es primo, sino que es compuesto, ¿ya? Eso. Entonces, si yo quiero saber si un número es primo o no, ¿cierto? Lo que yo debería hacer es empezar a partir por un número 2, ¿cierto? Y el número lo divido por 2.
digo, ¿es divisible? Si es que no es divisible, entonces continúo con el siguiente, ¿cierto? Continúo con el siguiente número evaluando. Si no, ¿cierto? Si en caso de que sea divisible, ya sé que el número no es primo, por tanto sería compuesto. Eso sería, Profesor, dígame. para hacer algoritmos, no tenemos que hacer definiciones de, por ejemplo, primo, como lo tenemos que hacer en, no sé, por ejemplo, en Arduino. Hacer como la definición de una palabra para que la No, entienda el computador. a ver, mire, si hablamos de variables, sí. En un lenguaje de programación común, nosotros usamos el concepto de variable, ¿ya? Una variable es un espacio en memoria que yo reservo para poder ocuparlo después, o para poder ocupar un dato, etcétera, ¿ya? Ahora, en pseudocódigo, yo también puedo declarar variables, ¿ya? Ya, Pero por ejemplo, pero un algoritmo no va a tener dentro de sí mismo la definición de que es un número primo o no. Yo tengo que hacer un algoritmo o una función, ¿cierto?, que permita poder determinar o poder dar esa respuesta. Porque en sí el compilador no va a saber a priori, ¿cierto?, qué es un número primo. Eso tengo que dárselo yo, ¿cierto? Lo que puede saber un compilador, por ejemplo, es saber si un número es par o no, a través de la función módulo, por ejemplo. Lo que viene con el compilador son funciones elementales, suma, resta, multiplicación y división, y algunas funciones que son un poco más complejas, como la función módulo o la función resto, está la función exponenciación, ¿cierto? Y eso. Bueno, el valor absoluto también tiene algunos compiladores, etc. ya, gracias. De nada, pues. Me pregunta, en pseudocódigo me dice don Carlos, pseudocódigo le importan mucho los errores de comillas o escrituras. No mucho en realidad. O sea, si yo, por ejemplo, le doy una instrucción al pseudocódigo, le digo leer tanto, perdón, escribir tanto, y le doy 5 comillas dobles, ese escribir tanto me lo va a interpretar como si fuera una variable y no un texto. Entonces, sí son importantes igual las comillas. No tan importante como lo son, no tan importante como lo son a nivel de, digamos, eh, digamos a nivel de lenguaje de compilador, digamos, ¿ya? Pero sí son importantes, ¿sí? Eso. Y don Andrés pregunta si el cero sería un problema. No entendí la pregunta, don Andrés. ¿Me podría explicar bien a qué se refiere? El cero, mire, tratando de responder a la pregunta, entendiendo si se refiere al cero como número, el cero, sin comillas, es un número, por tanto puede ser almacenado en una variable que registre enteros, ¿ya? Ahora, hablando de los números primos, ya. En cuanto a los números primos, yo en ese caso tendría que definir, o sea, depende de mi algoritmo, ¿cierto? Si mi algoritmo tendría que definir yo primero, para mí, el cero es un número primo o no, porque hasta donde yo entiendo, por lo menos el cero no está definido como ni primo ni compuesto, hasta donde yo recuerdo, corríjanme ustedes. Pero si es así, si yo parto de la definición que el cero no es un número ni primo ni compuesto, entonces mi algoritmo digamos, que determinar eso, ¿ya? Lo mismo también pasa con el 1. Creo que el 1 tampoco es ni primo ni compuesto. Creo, si no me falla la memoria, creo. No hace mucho tiempo que no veo eso. Pero bueno, en resumen, esa definición depende del algoritmo que yo haga, ¿cierto? Profe, Ya. Dígame. ahora con ese ejemplo de números primos me acordé de algo. Para seguir viendo más números primos tendríamos que devolvernos como el diagrama de flujo, ¿verdad? Claro, o sea, ¿usted quiere ir analizando muchos números primos? Por ejemplo, yo ingreso un número y me verifica si es primo o no. ¿A eso se refiere? Sí. Claro, en ese caso yo debería tener un ciclo, ¿cierto? Un ciclo que me vaya pidiendo muchos números,
¿cierto? Que me diga ya, ingrese número, después ingrese número. Y por cada número que yo ingreso, hacer esa validación. Y esa validación, para saber si un número es primo, ahí tengo que hacer otro ciclo. Entonces, lo que usted señala sería un ciclo dentro de otro ciclo, ¿ya? Porque en el ciclo de adentro voy a preocuparme de validar que el número, o verificar si el número es primo o no, y en el ciclo de afuera, ¿cierto? O en el ciclo principal, estaría verificando, ¿cierto? Recorriendo cada uno de los números, ¿cierto? O recorriendo una n cantidad de números, que sean los números que me diga el usuario. Pero aquí está la solución a los números primos, ¿ya? Me dice poner una x igual a 2, ¿cierto? Divido x por n, ¿cierto? Aquí me explica todo el paso, ¿cierto? No me quiero detener, bueno, ahí le invito a que lo analicen, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo acá, esto es más difícil de entender así con letras, ya a mi juicio es más fácil poder entenderlo programándolo, ¿cierto? Pero quiero partir por problemas un poco más sencillos antes de meterme directamente a esto. Pero lo que busca acá es asignar una variable x como 2, y esa variable x en cada ciclo, en cada iteración del ciclo, ir incrementándola, una en una, y esa variable x, el número que estoy viendo, si es que es primo o no, lo divido por esa variable x. Entendí. Si es que es divisible por ese número, entonces ya no es primo, sería compuesto. Si es que no es divisible, evalúo el siguiente. Y si al final del camino no encontré ningún número que dividiera al número original, significa que el número original es primo. ¿Ya? Eso. Pero eso sería, digamos, una solución. Y este último ejemplo, me dicen escribir un programa que le pida al usuario las notas de 2 exámenes parciales y un trabajo práctico, y me permite que calcule la nota final de la materia. La primera nota es un 30%, la segunda un 20%, y la tercera, y el trabajo práctico, bien, 2 exámenes parciales y un trabajo práctico, claro, 30, un 20 y un 50, ya. Esto de acá sería un promedio ponderado. O sea, a mí me piden un promedio simple, ¿cierto? El promedio simple es la suma de las 3 notas dividido por 3, ¿cierto? Pero en un promedio ponderado significa que cada nota va a tener distinta ponderación respecto del resto. En este caso el trabajo vale más, vale la mitad de la nota final, el otro vale un 30 y el otro un 20. Entonces, si quiero hacer un algoritmo para poder resolver esto, parto por el inicio, leo la nota 1, la nota 2 y la nota 3. La nota 1, ¿cierto? La multiplico por 0.3, ¿cierto? Y lo Ya. guardo en ponderación 1. La nota, bueno, esta sería nota... Ah, Está ya. malo. Esto está malo. Vamos a cambiar el tiro, ¿ah? Ahí sí. Ahí sí que sí. Ya. Ahí arreglando, arreglando en vivo la diapositiva. Pero bueno. Ya. Entonces, leo las 3 notas. La primera la multiplico por 0.3, la segunda por 0.2, la tercera por 0.5. Sumo las 3 y eso me da el promedio ponderado y muestro el valor del promedio. Eso. No sé si acá quedan más consultas. ¿No? Bueno, me quedan 10 minutos y para no aburrirlos más, ¿cierto? Quiero hacer un problemita por lo menos que alcance a hacer para poder mostrarles el programa que vamos a ocupar durante las 2 primeras unidades. Este programita se llama el PSInt. Yo uso Mac, como les había comentado. También está para Windows. ¿Tenemos que descargarlo nosotros también? Sí, tienen que descargarlo en sus computadores. Tienen que descargarlo, instalarlo. Hay una versión que es portable y una versión que es instalable. ¿Ya? Ahí ¿Nos podría mandar el link? Por supuesto, por supuesto. De hecho, se lo mando por aula virtual. O, a ver, veamos, busquémosla acá mismo. PSE Int. Veamos. Aquí está. Ustedes buscan con esa palabra, yo lo escribí mal. PSEInt. Ahí está esa página, esa es la página oficial de descarga. Ahí está la descarga para Windows, la descarga para Mac y para Linux. Además está la versión, como les decía, la versión portable, y está la versión portable y la versión instalable.
La versión instalable, obviamente ustedes le dan siguiente, se instala, y la versión portable ustedes la descargan, y la usan inmediatamente sin instalar. La pueden llevar en un pendrive, por ejemplo, bastante interesante. Y mi correo electrónico, me lo está pidiendo don Marco. Ese es mi correo. Cualquier duda, me lo mandan al correo. Si no le respondo en un plazo de 48 horas, usted me reenvía el correo nomás, porque yo a veces se me olvida. Tengo cabeza de pollo. Eso. Ya. Entonces, tengo las clases acá. Vamos a ver la guía de ejercicio. Esta guía yo la subí al aula. Sí, ¿Ah? no entendí si la vi, no entendí nada. ¿No entendió nada? O sea, al principio no entendí, pero ahora yo creo que sí entiendo. No, mire, es que bueno, no sé qué, ahora vamos a partir con los problemas de esto, pero lo importante es que estamos acá para aprender, así que vamos a partir por lo más básico. Me piden hacer un algoritmo en pseudocódigo para determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C. O sea, significa que yo tengo una caja, ¿cierto? Que tengo 3 dimensiones que yo desconozco, ¿cierto? Y me piden un algoritmo que sea capaz de devolverme, ¿cierto?, el volumen de una caja en base a sus 3 lados. Entonces, en todo algoritmo tengo que definir 3 cosas. Primero, ¿cuáles son los datos de entrada para resolver el problema? Segundo, ¿qué proceso voy a ocupar con esos datos de entrada para poder resolver el problema? Y en tercer lugar, ¿qué voy a mostrar o qué va a ser la salida? En este caso, en este problema de acá, ¿cuáles son los datos de entrada de este algoritmo? ¿Qué necesito? Pregunto. Definir cómo se calcula el volumen de una caja. O sea, de partida las dimensiones de la caja, ¿cierto? Eso sería como el dato de entrada, ¿cierto? Debe ser cuánto mide, ¿cierto? Ahora, el proceso para poder saber el volumen de la caja es multiplicar sus 3 lados, ¿cierto? El alto por el ancho y por el largo, no sé cómo, ahí como usted lo llame, ¿cierto? Y la salida sería el volumen. Entonces, vamos a mostrar acá ¿dónde está? Voy a buscar el programita, software, PSInt, Mac. Bueno, ustedes ya saben que ahí lo pueden bajar en ese sitio que mandé. Para el curso me pregunta don Bastián si está bien el portable. Y sí, efectivamente, está bien para el curso. No necesitan tener el instalado, por si acaso, da lo mismo. Las funciones son las mismas. Y me dice don Carlos Reyes si los ejercicios son de pseudo o simplemente problemas para modelar. Usted lo puede hacer de ambas maneras. Lo puede hacer con un diagrama de flujo, lo puede hacer con un pseudocódigo, pero en este punto digamos, de la asignatura, nos vamos a preocupar de hacer todo como pseudocódigo. En la unidad 2 nos vamos a meter con diagramas de flujo. Aunque, y yo en lo personal, yo por lo menos no me gusta mucho a mí el diagrama de flujo. No, yo soy medio, soy como que prefiero ver otras metodologías, digamos, más ilustrativas, más fáciles de entender, pero bueno. Ya, este es el programita, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Todo algoritmo, bueno, acá, si yo quiero abrir un archivo nuevo, me voy a archivo nuevo y me abre una pestañita como esta que está acá. ¿Ya? Todo algoritmo, ¿cierto? Parte con la palabra algoritmo, ejercicio tanto y fin algoritmo. Este sería como el inicio, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si yo quiero resolver ese problema de acá, determinar el volumen de una caja, tengo que primero leer, ¿cierto? Leer las variables que me piden. En este caso, la variable A, ¿cierto? O mejor, pongámosle, seamos más ilustrativos mejor. Ancho, ¿cierto? El ancho de la caja. Después tengo que leer también el largo y leer alto. Entonces, cada una de estas cosas de acá son variables. Una variable es un espacio en memoria en el cual yo almaceno información. En este caso voy a almacenar las 3 dimensiones, una en cada variable.
¿ya? Y eso lo hago a través del comando leer, ¿ya? El comando leer lo que hace entonces es que me recupera un dato desde el teclado, ¿ya? Y el escribir me muestra un mensaje por pantalla. Entonces, una vez que he leído el ancho, el largo y el alto, yo puedo calcular el volumen, ¿cierto? Y para calcular el volumen o la asignación, yo tengo que usar una asignación. Fíjese que en la parte de acá están todas las opciones que me entrega el programa. Vamos a ir viendo cada una de ellas a medida que vamos avanzando en los problemas, ¿ya? En este caso tengo el asignar. Entonces, me dice que el asignar es variable igual expresión. En este caso, yo quiero definir una variable que se va a llamar volumen y va a ser igual, ese volumen va a ser igual al alto por el largo por alto por largo por Profe, ancho. pero donde puso leer, esas son variables, pues, ¿verdad? Sí, Donde dice estas son leer. variables, Ya. exactamente, son variables, ¿cierto? Y esta también es una variable. Ahora, a diferencia de los lenguajes de programación regulares, estas variables en pseudocódigo yo no las declaro, yo las uso nomás, ¿ya? Ya. Pero también se podían declarar, ¿ya? También se pueden declarar en un pseudocódigo, ojo, pero en este caso no es necesario, ¿ya? Ya. Otra cosa importante también, el por en el pseudocódigo es un asterisco. De hecho, si ustedes se van acá a los operadores, esto lo vamos a cerrar, fíjense que acá están los operadores, suma, resta, multiplicación, división, potencia y la función resto o módulo, ¿ya? Que el módulo es el cociente que me queda de una división, ¿ya? Eso es el módulo. Sirve bastante en algunas cosas. Bueno, entonces, acá estoy leyendo el alto, el largo, el ancho, largo y alto, lo multiplico, me da el volumen. Y lo que me queda por hacer es mostrar el volumen. Y para mostrar el volumen, coloco escribir. Don Juan tiene una pregunta. Don Juan, cuénteme. ¿Por qué se va saltando el 2, el 6, el 8? Ah, ya. Esto es más que nada por un tema de orden, ¿ya? Estas son todas las líneas. Yo podría escribir todo esto así y daría exactamente lo mismo. Ah, ya, vale. De hecho, la idea de esto, o lo que sí lo que sí no puede pasar es tener eso junto, o tenerlo así. Tiene que estar en una línea abajo. De hecho, si tú te fijas, cuando yo paso esta línea para abajo, automáticamente me la tabula. Entonces aquí el mismo PSInt me va dibujando tabulaciones para indicarme, por ejemplo, que esta parte del código está dentro o pertenece a este código. ¿Ya? Pero es por un tema de orden, Juan. Eso. Y escribimos finalmente el volumen de la caja es, y aquí le coloco una coma, ¿cierto? Y acá le coloco el nombre de la variable. Ahora, nótese la diferencia entre esto y lo de al lado. Esto de acá es un texto, que puede ser cualquier cosa, y esto de acá es una variable. Entonces, el texto se escribe siempre entre comillas dobles, y esto de acá. Eso le llamaba string, ¿o no? Claro, esto es como una cadena de texto, exactamente, es como un string, de hecho, es un string, ¿cierto? Solamente que lo muestro como un texto fijo, como un texto en duro, Yeah. ¿ya? Don Martín pregunta si me dice que me falta ingresar datos de medida para el volumen. No, eso está hecho acá, Martín. En esta parte de acá, yo voy a leer los 3 valores para el volumen, en este caso, el ancho, el largo y el alto. Y lo que voy a hacer acá en este caso es calcular el volumen de esos datos que yo estoy pidiendo acá. Eso. Y veamos, ejecutamos el programita. Veamos, le damos play. Y con este botón de acá al lado, este botón verde que está acá arriba, le podemos dar play. ¡Pum! Y se me abre esta ventanita de acá que se ve un poco pequeña, pero me imagino ahí lo alcanzan a ver. Está esta ventanita acá. Por ejemplo, aquí les va a pedir que ingresen los 3 valores. En este caso, 4, 5 y 6. Y el volumen de la caja es 120. ¿Cierto? 4 por 5, 20. 20 por 6 son 120. ¿Cierto? Yeah. Eso. Ahora,
Si quisiera hacer este programa un poco más bonito, ¿cierto? Acá podría colocar, escribir, ingrese el ancho, ¿cierto? Coloco acá, ingrese el ancho, acá coloco, ingrese el largo, y acá coloco, ingrese el alto. Le doy play, y ahí se muestra contexto, ¿se da cuenta? Ingreso el ancho. Otro valor. Me equivoqué. Se ingresó mal. Claro, que como ingresé un enter sin número, por eso me reclamo. Ah, ya. Ya. 8, 2, 9. Profe, Dígame. la función leer no da como esa opción de escribir el número, ¿verdad? Como poder asignar el valor de la variable. Exactamente. Eso lo hace la instrucción leer. Ya. Eso. Eso sería el ejemplo 1. La idea, y los invito desde ya, desde aquí al jueves, definan, bueno, dense un tiempito, 1 horita al día, ¿cierto? Para hacer un par de problemas o intentar hacer un par de problemas. Igual está De los que difícil. están en la guía. Si es que tienen dudas en algún problema específico, mándenme un correo, pregúntenme y les voy a ir alumbrando la ampolleta, como dicen, ¿cierto? Les voy echando la manito. ¿Ya? Me dice don Javier, puede subir al menos unas cuantas soluciones para ir guiándonos cuando estudiemos. Yo las prefiero subir al final, yo las soluciones, porque yo la guía la hago en clases. De hecho, la clase del jueves va a ser un poco de materia, pero el resto va a ser puro ejercicio. Entonces yo prefiero la guía hacerla en clases y a medida que vamos haciendo los problemas, subirlos. Ahora, si usted quiere un problema, una solución a un problema X, yo se la puedo mandar. Se la puedo mandar por correo interno, ningún problema. Usted me manda un correo, me la pide y yo se la mando. Eso, dudas, consultas. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, eso entonces, ha sido un placer entonces, como siempre, gracias a los que están conectados, ¿cierto?, de las otras clases, ¿cierto?, no solamente de la universidad, invité a esta gente a esta clase, no solamente a alumnos, pero la idea también es abrir también esta instancia para mucha gente, no solamente gente de la universidad. Ah, ya. Eso, así que gracias también a todos los que están conectados y mucho éxito. Hagan ejercicios, los invito, si tienen dudas, me avisan, ¿ya? Eso. Cuídense, chiquillos, no salgan de la casa, cuarentena, así que y cuidar también a su gente. Así que un abrazo a todos, cuídense, que les vaya bonito. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chiquillos, que les vaya bien. Chao, don Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Que les profe. vaya bien. Nos vemos. Ok, don Luis. Ok, don Luis. Está bien, nos vemos. Cuídense.